Bueno, el Señor les bendiga. Muy buenas tardes para todos. Una vez más, bienvenidos a este espacio de estudio bíblico para padres. Eh, es, es una alegría poder decir que ya vamos por la mitad del material de cómo pastorear el corazón de tu hijo. Em, Prácticamente nos nos falta una sesión más para culminar la primer parte. La primer parte, recordemos que son los fundamentos para la crianza bíblica. Ya a partir de la próxima semana, dentro de 2 semanas, perdón, empezamos a estudiar la crianza en las diferentes etapas de la niñez. ¿M? Entonces, la niñez, la adolescencia, la infancia, y podremos culminar esta primer parte de nuestro estudio con el material de TED Trip. Entonces, animarles y alentarles a que sigamos allí conectados con toda la energía y con toda también la paciencia en el corazón para avanzar en este tema. Recordemos que nuestros encuentros son los días martes a las 5 p.m. para el conversatorio con las familias en base a las preguntas de cada capítulo. Y a partir de las 5:40, nuestra enseñanza por cada una de las diferentes líderes. Podemos ver las grabaciones en el canal oficial de Homeschooling Cristocéntrico o conectarnos en vivo con el link de Zoom. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar en oración y vamos a dar la preeminencia a la presencia del Señor, que Él sea hablando y trayendo lo que necesitamos a nuestros corazones y a nuestras familias. Amén. El tema de hoy sigue siendo una vida de comunicación, un tema muy importante, y vamos a empezar a evaluar y a mirar ese costo-beneficio de llegar y esforzarnos por mantener una vida de comunicación en nuestras familias. Entonces los invito a que nos dispongamos y entreguemos este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, Rey de la Gloria, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, te damos toda la alabanza, Señor, toda la exaltación sea dada solo a ti, porque no es a nosotros, Señor, que debe ser dado el reconocimiento, sino a ti, que eres el dueño de la sabiduría y del entendimiento, Padre. Gracias, maravilloso Rey, por este tiempo en que podemos reunirnos como familias una vez más, a aprender de tu palabra, a escuchar estas enseñanzas, Señor, que sabemos que provienen de tu corazón. En esta hora ponemos nuestras vidas, nuestras familias en tus manos. Padre, que podamos entender que así como nosotros somos hijos de un Padre, que nosotros podamos ser testimonio y reflejo, Señor, a nuestros hijos, de lo que significa ser hijos, que nosotros mismos modelemos ese rol para nuestra familia, que seamos sensibles, que podamos llevar tu evangelio en humildad, Señor, en sumisión, como a ti te agrada, precioso Rey, no como a nosotros nos parece mejor, porque el llamado lo has hecho tú y eres tú, Señor, quien nos instruye para poder alcanzar la meta y la corona de vida, Señor. Gracias, amado Padre, por cada una de las familias. Yo te pido que allí donde están, tú puedas, Señor, eh, traer la presencia y el refrigerio de tu Espíritu Santo para que ninguna distracción estorbe, Señor, y que podamos ser alentados en lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que el beneficio, Señor, de hacer una crianza bíblica, temerosa de ti, Señor, en tus principios y en tus reglas y en tus mandamientos, Señor, va a tener un beneficio mucho mayor, un beneficio que salta para la eternidad, Señor, que tiene beneficios eternos para nuestras vidas y familias. Gracias, amado Rey, porque solo tú nos puedes hacer entender todo lo que hemos recibido y todo lo que falta por recibir. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, vamos en el capítulo 10. Hemos avanzado ya un montón y el día de hoy seguimos fundamentando, seguimos poniendo los cimientos de nuestra crianza. El tema sigue siendo la comunicación, entonces vamos a hablar de una vida de comunicación, vamos a hablar nuevamente del pastoreo del corazón, ampliar un poco más ese tema y vamos a calcular el costo-beneficio de poner en práctica todas estas herramientas en nuestro hogar para saber si sí vale la pena o no vale la pena. Entonces,
iniciamos. Quiero compartirles esta parte del libro porque es la experiencia de Ted Tripp, ¿sí? Cuando está contando allí que en 1978 su familia empezó a construir una casa, que mientras trabajaban, hablaban acerca de las cosas que harían cuando terminaran de construirla. Y dice que en los años que han pasado desde ese entonces, han construido un anexo, han remodelado un baño, han remodelado la cocina y que se están preparando para excavar la base y así construir un anexo más. Entonces ellos ya no hablamos de terminar la casa, sino que nos hemos dado cuenta de que siempre estaremos remodelándola, pues siempre podremos hacer algo para mejorarla. Construir nuestra casa ha venido a ser más que un evento en nuestra vida como familia. Se ha convertido en un estilo de vida y así es la comunicación. Así debe ser la comunicación en nuestros hogares, un estilo de vida. En nuestros matrimonios y posteriormente en nuestra relación con los niños, con nuestros hijos. Entonces quiero que estas palabras en todo el proceso que nos contó él de su experiencia de construir la casa queden grabadas en nuestro corazón, porque así mismo debe ser en la crianza. Por eso leíamos Primera de Crónicas allá al principio de la charla, porque necesitamos constantemente ser alentados los unos a los otros. Esa carrera no la podemos correr solos. Miren todo lo que tenemos que hacer y volver a hacer y volver a hacer. Construir, trabajar, hablar, volver a hablar, preparar, mejorar. Siempre se puede mejorar. Entonces iniciamos con esta linda eh, anécdota que nos cuenta el autor y recalcando que la vida de comunicación es eso, que la comunicación no solo es disciplina, ¿sí? No solo disciplina, sino que también disipula. Y cuando hablamos de discipulado nos referimos a pastorear a nuestros hijos en los caminos del Señor, tal cual dice Deuteronomio 6, donde dice que nos aprendamos las enseñanzas de memoria, las repitamos una y otra vez por la casa, por el camino, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, en todo momento. Entonces allí podemos ver el plan del Señor, ¿sí? Y a través de la comunicación para alcanzar el corazón de nuestros hijos. Entonces nunca podremos realmente tener el corazón de nuestros hijos en la mano si solamente vamos a hablar con ellos cuando las cosas andan mal. Deuteronomio 6 no dice solo cuando ande mal o cuando se esté saliendo del camino. No, apenas se levante, cuando lo vayas a acostar, en todo momento, en tu frente, en tu mano, en las puertas, portones, como dice la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, que se vuelva un hábito frecuente dialogar con nuestros niños. Hace 8 días Norita nos enseñaba y nos compartía que la comunicación no es un monólogo. Yo estoy haciendo un monólogo en este momento. Esto no debe suceder con nuestros hijos en la casa. Lo que debe suceder es un diálogo, ¿sí? De doble vía, un camino de doble vía. Y recordemos acá que en esta vida de comunicación, en este ambiente de comunicación en nuestro hogar, hay muchas formas, como decía el autor, ricos y sutiles matices. A veces nos quedamos solamente en la corrección o a veces nos quedamos solo en la instrucción y en la enseñanza, ¿sí? Pero nos saltamos de pronto, no ampliamos un poquito más nuestra vida de comunicación en el hogar y de pronto advertimos o oramos con nuestros hijos, o de pronto suplicamos. Hay momentos donde nuestros hijos están en peligro y uno debe hacer esa súplica y decir, mira, atiende al llamado, como dice Proverbios, atiende, hijo mío. Eso es una súplica en amor. Entonces, esta comunicación tiene múltiples matices de ánimo, súplica, enseñanza, oración, corrección, instrucción, reprensión, advertencia. Y todos estos se entretejen de muchas maneras. De pronto ya lo hemos practicado y no sabíamos. Entonces ahora vamos a ser más conscientes y lo vamos a hacer con mucha más intención,
¿sí? Al momento de comunicarnos con nuestros hijos. Bueno, recordemos que el autor ha venido hablando bastante sobre el pastoreo del corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para podernos hacer entender que con este ejemplo, que así mismo nosotros, así es como nosotros debemos guiar el corazón de nuestros hijos. Ahí hay un corazón, una imagen de un corazón que no sabe por dónde, no sabe cómo. Entonces, el pastorear el corazón es coger ese corazoncito e irle mostrando el camino, irlo guiando. ¿Esto qué significa? Que debemos ayudar a nuestros hijos a entenderse a sí mismos, a entender su naturaleza pecadora, a entender su tendencia por el mal, ¿sí? A entender su necesidad de Dios, su necesidad de la presencia de Dios. También a entender las obras y los caminos de Dios, a entender cómo opera el pecado en el corazón del hombre, a entender, además de esto, el Evangelio del Señor como lo que ellos más necesitan en la vida y a entender sus motivaciones, metas, deseos y anhelos, porque esa es la forma en la que Dios los creó, ¿m? Con motivaciones propias. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo emprender este proceso de pastoreo? ¿Cómo hacerlo con mis hijos? A través de, ciertamente, un proceso, un tiempo de comunicación, dándole el espacio al diálogo y al hablar en nuestras familias y en nuestros hogares. Entonces, el día de hoy, a quienes no me alcanzaron a escuchar al comienzo, decía que vamos a necesitar una calculadora. Yo traje la mía, porque el día de hoy vamos a mirar, a calcular, eso se llama un balance, costo-beneficio. Cuando uno hace el ejercicio en su casa de decir, bueno, ¿cuánto se nos fue? ¿Cuánto nos ingresó? ¿Cómo estuvo el balance? ¿Sí? No, que es que invertimos en un carro, ¿realmente valió la pena? ¿Cuál fue el costo de esto? ¿Mm? Entonces, hoy vamos a evaluar el costo y el beneficio de llevar una comunicación verdaderamente bíblica, detallada y honesta. Y lo primero que debemos mencionar es que un tipo de comunicación así en nuestras familias es muy costosa, pero no solamente eso, sino que todos los diálogos que se den al interior de nuestra familia, el nivel de profundidad que necesitan, toman tiempo. Entonces, además de que es costosa, toma tiempo y por supuesto nuestros niños, al ser creados únicos y diferentes cada uno, van a requerir flexibilidad. Necesitamos ser flexibles porque ellos no van a abrir su corazón todo el tiempo de la misma manera. Hay momentos donde van a estar muy cerrados, hay momentos donde van a estar más dados a compartir lo que hay en su corazón. Entonces debemos saber que también esta comunicación, este diálogo se debe hacer cuando el niño esté dispuesto. Cuando veamos que el niño está dispuesto, ahí es donde debemos tomar provecho, entrar con toda y decir, bueno, paro todo lo que estoy haciendo y me dispongo. ¿Por qué? Porque el niño está abriendo ese mundo al que muy pocos pueden acceder, ¿sí? Eh, entonces va a requerir que abandonemos todo lo demás en ese momento. Pero además tenemos que llegar a ese momento con toda la disposición, no pensando, "Ay, dejé la cocina, dejé prendida, me falta planchar, me falta". No, mente, corazón y oídos dispuestos a escuchar. Debemos convertirnos en buenos oidores. Y esto naturalmente va a requerir mucha energía física, espiritual y mental. Entonces, en todo este proceso, debemos estar muy, muy pendientes de cuando nuestros hijos nos abran las puertas de su corazón, ¿sí? Aquí hay algo muy bonito que menciona el autor y es que dice que esta energía física, espiritual y mental es mucho más demandante para aquellos padres que tienen adolescentes. Y eso hablábamos con nuestro equipo con nuestro grupo de mamitas al iniciar el conversatorio. Y hay mamitas que decían, con los adolescentes no es lo mismo.
Con ellos ya el tema de la disciplina y la corrección física no funciona igual. Entonces, es a otro precio, ¿sí? Es a otro precio y él da un ejemplo y dice, cuando nuestros hijos eran pequeños, uno los acostaba a las 7 de la noche y tenía el tiempo de pareja, el tiempo para hablar, para compartir. Dice, con el adolescente no es igual. Con el adolescente tú empiezas una charla a las 6 de la tarde y terminas a la medianoche. Imagínate la cantidad de energía que debes disponer para ese momento. Entonces, recordar que, bueno, antes de saltar a esto, saber que el precio más alto que debemos pagar es nuestra propia integridad. Es decir, modelar ante nuestros hijos las dinámicas de la vida cristiana, poder mostrarles a ellos un corazón que se arrepiente, que muestra su vulnerabilidad, que dice, bueno, Dios me ha puesto como autoridad, pero hay momentos donde no sé hacerlo, no sé cómo abordar este tema. ¿Sí? O de pronto mostrar también nuestra parte emocional y sentimental, nuestras alegrías, nuestras frustraciones, porque eso es lo que somos siendo hijos de un Padre eterno, ¿sí? Entonces que ellos puedan ver esas vidas en nosotros dispuestas a reconocer nuestras equivocaciones y sobre todo a vivir bajo los principios y las reglas del Señor, bajo sus mandatos. Aquí hay una imagen donde la persona está rechazando dinero y de pronto es un espacio donde es laboral, no están sus hijos, no está su esposa, bien pudiera hacerlo, pero la integridad es delante del Señor, ¿sí? No para lo que digan las personas, entonces lo hago delante de las personas, no, aun cuando no están, el Señor está viendo y debemos mantener nuestra integridad. Entonces, en cosas muy pequeñas, a veces muy sutiles, dejamos que esas pequeñas zorras entren y decimos, no, no va a pasar nada. Y resulta que sí, porque la verdad siempre sale a la luz y y es allí donde el enemigo toma provecho para meterse. Entonces debemos cerrar esas pequeñas grietas y decir, no, me voy a parar firme y voy a vivir en integridad por mis hijos, por mi familia. Entonces el padre sabio habla cuando los hijos están listos para hablar. Y este tipo de comunicación no solo es beneficiosa, sino que también es un mandamiento. Bueno. Pasamos a hablar entonces ya miramos el costo. El costo es alto. Vimos que se requiere tiempo, esfuerzo mental, esfuerzo físico y se requiere una alta nivel de integridad en nuestras vidas delante del Señor. Pero ahora evaluemos un poquito más las bendiciones. Vamos a seguir con nuestra calculadora. Ya entonces hubo unos gastos, una inversión. Ahora miremos lo que vamos a recoger. En los negocios, esto se acostumbra o se llama como un análisis de costo-beneficio, ¿listo? Para ver si se justifica el vivir una vida de comunicación en nuestras familias. Entonces, lo primero que menciona Ted Tripp, que vamos a recoger, que vamos a recibir de bendición, es una relación de unidad y confianza. Cuando yo empecé a escribir esto, empecé a pensar en tantas familias que sufren por no tener unidad y confianza con sus hijos. Y he visto de primera mano familias donde el costo lo que ellos pagaron en la crianza de sus hijos fue otro costo, o sea, tuvo otro valor. Y ahorita están recogiendo con lágrimas, porque dicen, bueno, ya no hay tiempo de, de ganarme el corazón de mi hijo, ya no hay tiempo, no puedo volver atrás y tener ese diálogo, ganarme la confianza. Entonces, si empezamos desde ya a cultivar una vida de comunicación en nuestra familia, podremos ver una unión creciente con nuestros hijos. Y eso es muy importante. Ya les digo por qué cuando analicemos la gráfica que está allí. Entonces, nuestros hijos buscan comprensión.
Ellos están necesitados de que alguien los comprenda y los entienda. Entonces, si proveemos relaciones familiares en las que ellos sean aceptados, entendidos, consolados, aconsejados, entonces nunca deberían dejar el hogar para buscar eso afuera. Pero si de pronto lo están buscando afuera, debemos evaluar si sí lo estamos proveyendo en nuestro hogar, ¿sí? Entonces miremos acá el gráfico que el autor nos presenta. Y es muy importante analizarlo y entender el por qué lo quiere presentar. Aquí hay dos, a mí me enseñaron así en matemáticas a analizar las gráficas, el eje X y el eje Y. Entonces, hoy estamos súper matemáticos, no desaprovechemos el momento. En el eje X dice la edad, ¿sí? Va aumentando de izquierda a derecha. El bebé recién nacido, 0, hasta cuando ya el niño tiene 18 años, ¿cierto? Esta gráfica se llama el continuum de la autoridad versus la influencia. Y en el eje Y entonces tenemos la influencia abajo y la autoridad. Analizando acá las dos líneas que nos muestran el comportamiento de la gráfica, podríamos deducir lo siguiente. Cuando el niño está recién nacido, que tiene 0 meses de edad, el nivel de influencia es muy bajo. Pero a medida que el niño va creciendo, ese nivel de influencia debe ir creciendo, va creciendo. Por otro lado, cuando el niño está recién nacido, tiene 0 meses de edad, nuestro nivel de autoridad está en el nivel más alto. Pero con el tiempo, a medida que el niño va creciendo, ese nivel de autoridad va decreciendo. Entonces, ¿por qué el autor nos presenta esto? Primero, hay que aclarar algo que él menciona, y es que por autoridad, eh, él se está refiriendo a lo que podemos lograr con nuestros hijos porque somos más fuertes, más rápidos y más grandes. Un ejemplo para que lo podamos entender. Entonces, los padres podemos hacer cumplir las órdenes mucho más fácil cuando el niño está pequeño. Por ejemplo, yo te dije que te sentaras. Podemos alzarlo y podemos sentarlo en su silla y abrocharlo. Mi hijo de año y medio, él todavía no se sabe desabrochar. Entonces yo tomo ventaja de eso y como él me pide tanta comida y a veces no me deja en la cocina porque es ahí encima y yo digo, Dios mío, paso cosas calientes y me das hasta miedo. Entonces mi autoridad yo la ejerzo. Y digo, ah, bueno, te voy a poner en la silla, te pongo el cinturón y no te bajas hasta que yo te dé la comida. Ahí ejerzo mi autoridad. Con un adolescente yo no podría hacer lo mismo. El adolescente, al contrario, se mete a la cocina y saca la comida. Yo a él no lo puedo poner en una silla con un cinturón. Entonces, la influencia representa la buena voluntad de un hijo de colocarse a sí mismo bajo la autoridad a causa de la confianza. Entonces, esta línea que va creciendo, que significa, se refiere a la influencia, que va creciendo y que va aumentando, representa esa voluntad propia de obedecer. Imagínate, la voluntad propia de obedecer solamente va a ser posible por el nivel de confianza que tengan nuestros hijos, que le hayamos dado a nuestros hijos. Entonces, eh, con un adolescente, naturalmente, como lo veníamos mencionando, no podemos garantizar la obediencia por el hecho de nosotros ser más grandes que ellos. Ya no se puede. Entonces, esa capacidad de exigir obediencia en base a nuestra fuerza, en base a nuestra superioridad, va decreciendo, va erosionándose. Entonces, en este diagrama, el punto que el autor quiere mostrarnos es, gánese la confianza de su hijo. Desde que tiene 0 meses, su autoridad la, la va perdiendo prácticamente. No, no la va perdiendo, no quiero equivocarme. Eh, como dice ahí la palabra, erosionando, ¿sí? Cada vez tu influencia por autoridad o tu autoridad sobre el niño va decreciendo. Pero ojo, aprovecha el tiempo porque tu influencia va siendo cada vez mayor, ¿sí? Entonces, esta confianza se da cuando
Cuando nuestros hijos saben que los amamos, que estamos comprometidos con su bienestar, cuando saben que los comprendemos, que conocemos sus fortalezas y debilidades. No sé si se han visto, se me vino a la mente la película de Cuarto de Guerra. En Cuarto de Guerra, la mamá vive todo este proceso de oración, pero hay un momento donde ella es confrontada con Dios en eso y se sienta con su niña y su niña le dice, es que ustedes no me aman, mamá, ustedes a mí no me aman. Y la mamá le dice con lágrimas en sus ojos, no me digas que no te amo porque yo trabajo por ti, lucho por ti, le da las razones, ¿no? Y la hija le dice, mamá, ¿cómo se llama mi profesora de baloncesto? Y la mamá le dice un nombre, le dice Sandra. No, mamá, esa era la del año pasado. Mamá, ¿cómo se llama mi equipo de salto al aire libre? ¿Cómo así? ¿Ya estás en salto al aire libre? ¿Tú no estabas era en natación? ¿No estabas haciendo era baloncesto? Y la hija con lágrimas en los ojos. Mamá, cuál fue la última medalla que me gané, el último reconocimiento? La mamá no tenía ni idea. Entonces, esa confianza se genera cuando ellos saben que nosotros conocemos todo de ellos, nos hemos dedicado a animarlos, a corregirlos, a reprenderlos, a instruirlos, a advertirles, a enseñarles, a comprender sus luchas y a orar por ellos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que nuestra vida ha sido dedicada para poder entender el mundo a través de sus ojos, es que nos ganamos la confianza de ellos, ¿sí? En ese momento nuestro hijo va a confiar en nosotros. Entonces, ¿cuáles serán los resultados de esta confianza a medida que pasa el tiempo, cuando ya son adolescentes y ellos confían tanto en nosotros? Primero, que nuestras palabras tendrán peso. Ellos irán corriendo a buscar primero nuestro consejo, al buscar el consejo en un amigo o en un profesor, e incluso en un pastor. También difícilmente se alejarán de este tipo de relación. Si ellos ven que hay el nivel de comprensión que ellos necesitan en nosotros, van a correr a nosotros, no se van a ir a otro lugar. Tercero, tendremos cada vez más influencia sobre ellos y aprenderán a confiar más en nosotros. O sea, esa influencia, eso va a ser exponencial. Ahí sí, yo no soy la gran matemática, pero sí me acuerdo de que cuando uno dice exponencial, eso es muchísimo. Yo decía, eso va a crecer exponencial hasta el día en que partamos con el Señor. Entonces, él da un ejemplo y dice, mira, para poder entender todo lo que hemos hablado en este primer punto, porque es el primer punto más importante, dice, imagina que soy el consejero más confiable del presidente de un país muy importante y que él nunca toma una decisión o hace algo que yo no haya sugerido. Entonces, pregunta, ¿cuánta autoridad tengo en el gobierno? No tengo autoridad en el gobierno, ninguna, no tengo ninguna porque no fui elegido para ese cargo. Nadie está obligado a escucharme. Pero, ¿cuánta influencia tengo? Tengo mucha influencia, porque el presidente no toma ninguna decisión sin escucharme a mí. Tengo la influencia que ninguna otra persona pudiera tener. Entonces, aquí podemos ver claramente ejemplificado ese punto, una relación de unidad y confianza. Segundo, seguimos con nuestra calculadora. Espero que estén allí muy juiciosos anotando todos esos valores. Segundo, hijos preparados para las relaciones. Entonces, en el mundo, ustedes que nuestros niños, nosotros, perdón, más que nuestros niños, sabemos que en todo aspecto de la sociedad, en el colegio, en la iglesia, en sus relaciones con amigos, en sus relaciones con otros miembros de la familia, ellos necesitan estas habilidades de comunicación. No solamente el saber expresarse y transmitir lo que ellos tienen en su corazón, sino el saber escuchar, ¿sí? Entonces nuestros hijos van a aprender a hablar con precisión y exactitud. Me acuerdo mucho un autor que dice ser perfeccionados en el hábito, perfeccionados en el hábito.
adquieren la habilidad para sacar lo mejor de otros y aprenden a articular sus pensamientos y a entender a otros. Entonces, en el hogar es el lugar en el que ellos van a desarrollar esas habilidades y qué gran ventaja van a tener nuestros hijos de poder aprender este arte de la comunicación desde pequeños. ¿Listo? Bueno, tercero, vamos a tener hijos con una comprensión global de la vida, que comprendan que la vida es compleja, que se mueve en un mundo de ideas, pero también en un mundo de sentimientos, y que estos dos relacionan entre sí y a veces eso se vuelve una mezcolanza y nos volvemos un sancocho. Ustedes saben cómo es. Siendo adultos, a veces no sabemos controlar nuestras emociones, ¿cierto? A veces no sabemos identificar qué es lo que nos pasa. Entonces, entre más hagamos el ejercicio como familia, más vamos a poder comprender esa complejidad que se presenta también en el mundo, cuando ellos tengan amigos, cuando inicien su relación matrimonial. Bueno, no pensemos en eso porque se nos agúa el ojo. Em, Esta perspectiva dice también que poder comprender la vida de una forma global les va a permitir a ellos ver que el desarrollo del carácter es mucho más importante que cualquier otra satisfacción a corto plazo. ¿Mm? Eh, los estamos preparando para entender la vida en el mundo de forma correcta. Mi vecina, ella es creyente y ella me enseñó, me dijo, mira, si alguien ella me enseñó y me decía, yo quiero ser la primera que le hable a mis hijos sobre la pornografía, antes de que lo haga alguien en el mundo y les dé la visión errada, ¿sí? La perspectiva incorrecta. Entonces, desde temprano, desde que tienen 3 años, 4 años, lo podemos hacer. Podemos empezar a presentarles el panorama de la vida y la complejidad que tiene, pero también que el Señor está con nosotros y que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuarto beneficio, vamos a poder tener vidas y hijos que tengan una perspectiva de la vida a través del lente bíblico y de la redención. Entonces, una vida donde Cristo sea relevante en, por y para todo. Que todo lo concerniente a la vida, en sus vidas personales, lo vean a través de la restauración redentora que Dios tiene para con ellos. Ese propósito eterno, ese propósito supremo por el cual el Señor lo hizo todo para la gloria de su nombre. Eh, bueno, aquí en esta parte, ya culminando la evaluación de las bendiciones, hay una parte muy hermosa donde nos confronta sobre todo a las mamitas y, y menciona que, bueno, realmente vale la pena el costo, realmente vale la pena todo lo que requiere este proceso, no solo de la comunicación, sino de la crianza en general. Y él dice, bueno, realmente el costo es muy grande porque tenemos que estar comprometidos todo el tiempo, tenemos que sacrificar tiempo, esfuerzo, estar disponibles una y otra vez. Entonces debemos entender que la crianza y llevar una crianza bajo una vida de comunicación es un llamado que el Señor nos hace. Es un llamado, debemos comprenderlo como el principal llamado en nuestras vidas. El llegar y criarlos en el temor y la amonestación del Señor, el enseñarles los propósitos que Dios tiene para con ellos, el enseñarles que de aquí a mañana ellos van a salir y van a iluminar esa oscuridad que hay en el mundo. Todo eso requiere tiempo, requiere nuestra dedicación mental, física, espiritual, porque es orar por ellos y una y otra vez presentar delante del Señor la vida de nuestros hijos y sus luchas. A veces nuestros niños tienen luchas y uno no se da cuenta que es que uno es el primero que ha tenido esas luchas. Yo sufría mucho en el pasado por ser perfeccionista, porque mi estilo de crianza fue así y yo crecí siendo muy, muy perfeccionista y yo me di cuenta que le transmití eso a mi hija.
Y ahora veo a mi hija que se frustra porque se sale cuando está pintando y llora y me dice, mamá, no lo hago bien. Y es una gran oportunidad para enseñarle a ella y decirle, amor, es que el único perfecto es Dios. Tú no puedes pretender ser perfecta. Vas a cometer errores, estás aprendiendo y no importa el resultado, porque el objetivo no es un resultado perfecto, que no te salgas, ¿no? El objetivo es que lo hagas con todo tu corazón y disfrutes esa actividad. Entonces, detenerse en una actividad de pintura para hacer eso, muchos padres dirían, no, pero yo le digo, ay, entonces cierre el libro y levante las pinturas y no pinte más y ya, porque es la fácil, pero esto es a otro precio. Entonces, considerar la crianza como un llamado que implica dedicarse a una vida de comunicación sensible y que es una oportunidad única porque nuestros hijos no van a volver a tener esta edad. No vamos a poder volver atrás para hacerlo de nuevo. Lo que fue, fue. También nos hace reflexionar acerca de la cultura en la cual vivimos y que es una cultura en la cual tenemos muchas oportunidades para hacer muchas cosas. Hoy en día me aterro porque, bueno, no quiero decir que esté mal, al contrario, yo quiero tener mi emprendimiento y quiero hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer, pero hoy en día la gente es como, ay, ¿y cuál es tu emprendimiento? ¿Y cuánto te ganas? ¿Y dónde estás trabajando? ¿Y a qué lugares has viajado? Y por eso te definen. ¿Sí? Entonces, estamos en ese tipo de cultura donde diariamente se presentan todas estas oportunidades y donde nosotros debemos tener en claro cuáles son nuestras prioridades, ordenarlas, tenerlas en orden y decir, bueno, ¿qué es más prioritario, el viaje a Europa o la crianza de mis hijos? ¿O el diploma de magíster o el estar con mis niños en esta etapa tan importante? ¿Sí? Quiero leer esta parte textual porque me parece muy confrontante y muy hermosa para nosotros y para nosotras como mamás. La crianza implicará que no podrás hacer todas las cosas que en otras circunstancias podrías hacer. Digamos que es como si jugaras al golf con desventaja. Puede implicar que tu casa no luzca como una mansión de esas que aparecen en las revistas. Puede afectar tu carrera y tu ascenso en la escalera empresarial. Puede alterar, perdón, el tipo de amistades para el que estarías disponible en otras épocas. Todo eso influenciará el tipo de ministerio que podrás tener y modificará la cantidad de tiempo que tienes para jugar bolos, para ver televisión o leer libros. Esa última aplica para mí porque me encanta leer mucho. Significa que no podrás desarrollar cada interés que se te presenta. Así que el costo es alto, es muy alto. El sacrificio que debemos hacer es muy grande. Pero mira todos los beneficios que vimos hoy. Yo creo que los beneficios sobrepasan el costo y el autor lo menciona. ¿Cómo podemos medir el costo contra los beneficios? Aquí tenemos dos imágenes. Al lado izquierdo tenemos una imagen muy triste, muy devastadora a la vez. Es un hijo que se está yendo y unos padres muy tristes. Yo creo que sí, a uno le va a dar tristeza cuando los niños se vayan, no digo que no, porque nada más de pensarlo se me acué el ojo. Pero si yo veo que mi hijo, que mi hija se están yendo para hacer su hogar, para casarse, para hacer lo que el Señor les ha llamado a hacer, cumplir los propósitos de Dios en sus vidas y que realmente digo, Dios, ya se me acabó el tiempo, pero ¿cuánto lo disfruté? Es como cuando uno se monta en la montaña rusa y la disfruta de principio a fin, cada loop, cada subida, cada bajada, cada hormigueo en la panza y se acaba la montaña rusa y uno dice, wow, qué genial, qué nota eso. Entonces yo digo, cuando mis hijos se vayan, qué lindo yo poder decir, wow, lo disfruté. Ya se me acabó el tiempo, ya les toca a ellos emprender su camino, pero a pesar de esa sensación de nostalgia que hay gozo. Entonces aquí vemos unos padres, porque él dice que él los ha visto. Ted Tripp dice, he visto muchos padres a lo largo de mis años de consejería, padres destruidos, con caras tristes y con corazones rotos, viendo a sus hijos apartarse del hogar
porque no se involucraron con ellos lo suficiente, es decir, por las razones equivocadas. Sin embargo, dice él, también he conocido muchos padres con hijos gozosos que fueron criados bíblicamente y que se van diciendo, papá, estoy maravillado de haber sido preparado de forma tan completa para la vida y estaré agradecido por lo que tú y mi mamá me han dado. Entonces, ¿qué precio podemos ponerle a esto? Es algo que ni el tiempo nos puede devolver. Con esto culminamos nuestro ejercicio de balance financiero. No, no es un balance financiero, hay que ponerle otro nombre, pero sí se hizo un balance costo-beneficio en términos de crianza, de decir, bueno, vale la pena. Allí en Primera de Corintios, cuando nos alientan y nos dicen, bueno, sigan adelante, esfuércense, no bajen las manos. Son palabras muy, muy hermosas y, y no solo somos alentados a eso, sino que también eh, hay una parte que dice que el Señor te da inteligencia y sabiduría. Obedece a Dios y tendrás éxito en todo lo que hagas. Seremos exitosos, mis amados, pero se nos hace una petición muy puntual. Sean fuertes y valientes. No se desanimen ni tengan miedo. Amén. Entonces, bueno, acá tenemos las preguntas de reflexión para encontrarnos el otro martes a las 5 de la tarde, que sigamos reflexionando en este tema. Vamos a leerlas. Dice la primera, ¿qué tan efectivo eres al escuchar lo que tu hijo dice? Pensemos eso en esta semana. Hagamos el ejercicio. Cuando veamos un problema con nuestros hijos, tal vez debamos tener una gran suma de dominio propio, porque no sabemos cómo responder en el momento. Entonces detengámonos, como dice el Señor, deténganse en sus caminos y miren, vayamos a la palabra, dejemos que Dios nos hable y procedamos a emprender esa vida de comunicación. Sentémonos con ellos y empecemos, como decían ahorita, a quitar cada capa de esa cebolla hasta que lleguemos al fondo. Y miremos, ¿realmente estoy escuchando o no? ¿Realmente lo he venido haciendo o tengo que empezar a hacerlo? Segunda pregunta, dice, ¿es la confesión de tus pecados una parte regular de la comunicación con tus hijos? Wow, ahí vamos a poder reflexionar si hemos vivido en integridad o no. Una parte de la integridad es poder reconocer cuando nos equivocamos. No querer ocultar lo que hemos hecho, no querer ocultarlo, porque eso sería hipocresía, no sería integridad y tiene un daño y tiene un daño muy, muy devastador en la vida de nuestros hijos, que va a perdurar por los años. Y después, el perdón, siempre va a haber perdón, pero yo les digo que a veces como hijos es muy difícil perdonar a nuestros padres cuando por años, año tras año y año tras año, ellos han pecado contra nosotros. Es realmente difícil. Y el peso que ponemos sobre los hombros de nuestros hijos es un peso que no nos alcanzamos a imaginar. Lo que sienten sus corazones, lo que ellos ven, a veces somos injustos en eso. Y a veces hay padres que obran en injusticia en eso, porque dicen, no, yo por qué tengo que pedirle perdón y yo por qué tengo que rebajarme y por qué tengo que dejar ver mi debilidad. Pues porque ahí se va a glorificar el Señor, hermano. Ahí es donde el Señor va a transformar el mundo y la mente de su hijo y va a decir, mi papá también está transitando como un hijo de Dios. El papel de hijo no solo me fue dado a mí, va a decir su hijo, sino que mi papá también es hijo y también me entiende. Y créame que la ganancia va a ser inmensa. La tercera pregunta, ¿cuáles son los asuntos que debes enfrentar en el área de la santificación para poder guiar a tus hijos en los caminos mostrados durante este capítulo? Va a ser bonito porque estas preguntas, a diferencia de las anteriores, de los otros capítulos, ya empiezan a ser muy personales. Y ya tenemos la estrategia, ahorita les contamos cómo vamos a hacer para poder tener esa confianza, poder abrir nuestro corazón y decir, bueno, hermano, hermana, con quien yo me esté reuniendo en ese tiempo de conversatorio, yo lucho con esto.
necesito apoyo en oración, este es mi talón de Aquiles, aquí es donde necesito que el Espíritu Santo consuma con su fuego y me transforme con su poder. Y la idea de este estudio es ese, no es solo impartir información, sino también poder apoyarnos en oración los unos a los otros porque estamos caminando por la misma senda. Y la pregunta número 4, ¿cómo puedes ayudar a tus hijos a tener una visión a través del tipo de comunicación esbozado en este capítulo? Bueno, las dejamos allí, se las vamos a estar enviando durante la semana. Y quiero contarles, me emocioné porque dije, ¿en qué momento llegamos ya a la mitad del libro? Pareciera que fuera poco lo que hemos hablado, o no sé, a mí me parece, pero cuando voy y repaso lo que hemos aprendido, realmente que es bastante y muy importante, pero no me quise quedar con las ganas de compartirles lo que hace falta. Aquí están nuestros próximos capítulos y es la recta final. Aquí ya en esta recta final, déjenme corroborar. Sí, ya falta solamente una sesión más, capítulo 11 y 12, donde vamos a estar hablando de la vara. Acuérdense que eh, bíblicamente, la comunicación y la vara son los dos métodos que se complementan para hacer una crianza bíblica y que honre al Señor. Entonces nos falta hablar de esa otra mitad, que es la vara y el llamado a la conciencia. Y a partir de ahí ya empezamos nuestro segundo bloque, es decir, salimos de los fundamentos de la crianza y entramos a entender la crianza en las diferentes etapas de la niñez. Entonces vamos a hablar de los objetivos y los procedimientos de formación en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Bueno, espero que haya sido un tiempo de muchísima bendición y de muchísimo aprendizaje. Eh, Voy a dejar de compartir aquí un poco la pantalla para pasar a contarles que hay un material muy bonito, se los voy a mostrar, que aparte de las preguntas y el resumen de cada capítulo les vamos a estar enviando. ¿Listo? Solo déjenme acá un segundo, yo lo encuentro. Listo. Bueno, entonces, esta semana les va a llegar allí en nuestro grupo de WhatsApp este material muy bonito para que lo impriman, para que lo tengan allí en su folder. Este es, bueno, este ya lo conocíamos, que es evaluando mis objetivos, ¿cierto? Para que evaluemos las actividades en las que están involucrados nuestros hijos y sopesemos nuestros objetivos con los objetivos bíblicos. Acuérdense que este tema no lo explicó Victoria y ella nos colaboró con este formatico de llegar y, bueno, poner las notas, los versículos bíblicos, ¿sí? Ese ejercicio. Si alguien tiene alguna duda en cómo hacerlo, nos puede escribir por el WhatsApp y lo volvemos a explicar. ¿Listo? Para que sepan cómo se hace y cuál es el objetivo. Porque es que mucho tiempo hablamos de, bueno, sí, objetivos bíblicos, pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cómo lo aterrizo en mi familia? La idea es poderles brindar este formatico para que lo aterricen dentro de su familia. Y también tenemos a mí me gustaría imprimirlo y plastificarlo y ponerlo donde toda la familia lo vea porque es la preeminencia del amor. Entonces acuérdense que en el proceso de pastorear el corazón, de sacar a la luz los problemas del corazón, no puede faltar el ingrediente esencial que es el amor. Si no hay amor, de nada sirve. Cuando le hablemos a nuestros hijos, cuando los corrijamos, cuando los instruyamos, cuando les corrijamos con la varita, amor, no en ira. Acuérdense de ese versículo, no recuerdo el pasaje, pero dice que en la ira humana no obra la justicia de Dios. Cuando lo hacemos con ira, no hay justicia, no se está impartiendo la justicia, no se está corrigiendo el camino. Acuérdense que la justicia, volverlos al camino, la justicia es enderezarlo. Entonces no estamos enderezando nada, estamos teniendo ahí un momento sulfurado y ya. Entonces el amor, aquí se los dejo para que lo impriman bien bonito. Y tenemos estas tarjeticas o flashcards, como lo quieran llamar, también para que las impriman
y las puedan manejar de forma más práctica. Acuérdense que esto es lo que estaba en el cuadro de Excel, pero es que el cuadro de Excel uno dice, ay Dios mío, yo lo imprimí, lo tengo en la pared y se me dificulta mucho verlo. En cambio así le puedo mostrar a los niños y ya para los niños que leen, pues es más llamativo para ellos, ¿no? Aquí están los que entre todas las familias hemos alimentado para seguirlos animando a que sigamos alimentando ese documento. ¿Listo? Estos son las actitudes del corazón que tenemos hasta el momento, que son la queja, el conflicto, las malas amistades, la ira o el mal genio, la desobediencia y el egoísmo. Entonces, ¿qué tiene cada tarjetica? Tiene la actitud del corazón y un versículo referente a esa mala actitud del corazón. Por ejemplo, el egoísmo en Filipenses 2:3. Entonces allí vamos a Filipenses 2:3 y vemos que dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, en el tema del egoísmo, ¿no? Ahora, ¿qué preguntas productivas como para tener a la mano y que las vayamos interiorizando los papitos? Entonces, ¿crees que a tu amigo le alegra tener ese juguete? ¿Piensas que se pondría triste si no se lo prestas o si se lo quitas? ¿Te gustaría verlo a él triste, enojado por, por algo que tú hiciste? ¿Crees que sería amable hacer sentir mal a los demás? ¿Cómo es el amor? ¿El amor es amable? ¿Es egoísta o es rudo? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo crees que podemos solucionar? ¿Cierto? Y hay otra parte que es cualidad de Cristo para revestirnos. ¿Sí? Acuérdense que nos quitamos esa actitud fea, pero no nos podemos quedar ahí desnudos, sin ropa. Nos toca ponernos la prenda, el nuevo vestido. Entonces, en el egoísmo sería considerar a los demás como superiores a mí mismo, buscar el bien de los demás antes que el suyo. El amor no es egoísta ni se porta con rudeza. Entonces, chao egoísmo, bienvenida amabilidad y vestirnos con una actitud de amor y amabilidad. Bueno, ahí está. Y los versículos de apoyo para cada caso. ¿Listo? Entonces les vamos a hacer llegar esto para que se motiven. Miren que vamos por la mitad, ya vamos a culminar y ha sido de mucha bendición. Entonces, Meli, ya si quieres, ya yo dejo de compartir pantalla y tú nos dices cómo procedemos a explicar el funcionamiento del próximo conversatorio. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Carito, por este tema que realmente ha sido una gran bendición. Y ahora, pues el siguiente tema que les queremos compartir es una nueva dinámica que vamos a tener en cuenta para nuestros conversatorios, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que queremos hacer es que podamos tener un tiempo en los conversatorios más cercano con nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿no? Porque realmente el Señor nos manda pues a que apliquemos lo que es el amor fraternal, ¿no? Y esto implica también poder orar unos por otros, poder tener un grupo pequeño en el que nos podamos edificar, en el que nos podamos escuchar, saber las necesidades del otro, poder uno brindar un consejo bíblico sobre un tema. Y yo creo que esa es una necesidad muy grande en temas de crianza y educación de nuestros hijos. Necesitamos una red de apoyo. Y bueno, nosotros hemos tenido en el corazón esto del grupo de WhatsApp, pero fíjese que igualmente no es fácil un grupo tan grande, toca mantenerlo pues cerrado porque de repente se empiezan a enviar cositas en otras situaciones, en otros momentos, años anteriores nos ha pasado. Entonces el grupo pierde su propósito, pero sí queremos poder tener un proceso más cercano con un grupo de familias con el que podamos estar más cerca y apoyarnos más cerca. Entonces, por esa razón, vamos a generar un formulario para que si usted quiere hacer parte de ese grupo pequeño en los conversatorios, tener un grupo cercano, un grupo de apoyo, y de pronto en otros contextos también, que nos decidamos reunir en otro momento de la semana,
grupo de 5 o 8 familias, podamos hablar de un tema por WhatsApp cercano porque nos conocemos, porque sabemos el caso. Entonces, inscríbase en ese formulario que vamos a estar enviando, yo creo que mañana, y nos vamos a repartir, vamos a distribuirnos entre nosotras 6 para que cada una de nosotras esté más cercano eh, a este grupo pequeño. Entonces, y en los conversatorios nos vamos siempre a reunir las mismas. Bueno, esto pues obviamente pues va a implicar que puedan estar presentes cada martes, ¿no? Para tener este tiempo especial para conversar. Entonces, la idea es que se puedan inscribir en el formulario y que podamos luego organizar esto y ya les estaremos informando y cada martes entonces nos vamos a estar reuniendo el mismo grupo de familias. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Nosotros cuando que ya tenemos niños, pues en mi caso que tengo ya niños grandes, pues ya son mayorcitos, uno realmente se da cuenta y es consciente de lo necesario de una red de apoyo cuando los hijos están pequeños. Uno se siente muchas veces muy confundido, muy perdido, uno quiere un consejo en muchos casos. Y pues qué bueno que nosotras que estamos en esta misma dinámica, que estamos edificándonos en este tema, que estamos hablando el mismo idioma, nos podemos edificar mucho mejor. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces eso es básicamente lo que les quería informar para que sepan de qué se trata el tema del formulario. Igualmente, pues mañana estaré enviando en el grupo un recordatorio de qué se trata el tema del formulario. Bueno, es básicamente eso. Así usted de pronto de repente no puede estar todos los martes conectado a las 5 en el conversatorio, no importa, ¿sí? Inscríbase en el formulario porque nosotros vamos a estar haciendo un acercamiento más, más cercano, valga la redundancia, a este grupo de familias que nos vamos a asignar. Bueno, si quiere tener este grupo pequeño de apoyo. Bueno, mis hermanos y hermanas, entonces así quedamos. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes. ¿Listo? Y seguimos en contacto. Bueno, en el chat ahí están enviando un versículo también de apoyo para aportar a este material. Claro, interesante poderlo tener en cuenta. Y si alguna persona tiene alguna pregunta o inquietud en este momento, pues ustedes saben que siempre damos ahí un tiempito. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta o ya cerramos en oración? Oye, yo tengo una pregunta, mi nombre es Sandra. Hola, Sandra. Sí, señora. Hoy en la conferencia que dictaron hablaron que ella dijo algo relacionado con que, o yo lo entendí así, como que prefería hablarle a sus hijos ella de diferentes temas y no que se los dijeran por fuera de la casa, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ella puso el caso de pornografía. Entonces ahorita hay todo lo que está pasando nuevo, que es que les hablan a los niños de cambiarse de sexo en, pues como una súper temprana, y eso es algo que yo lo he tenido mucho en mente y que le pido a Dios como, o sea, no los puedo controlar porque hay muchas personas que lo hablan, entonces digo como tampoco quiero hablar. Tengo dos niñas que son muy pequeñas, me parece que aún están muy pequeñas, son 5 y 7, para empezarles como a poner la semilla en la cabeza. Entonces, a mí personalmente, y no me tienes que responder ahorita, me gustaría saber cómo es la mejor forma de acercarme a mis hijas y hablar de ese tema, porque me siento en realidad muy perdida. Sí, bueno, yo también me quedé meditando sobre esto. Creo que, no sé, Caro, ahorita nos aclaras, tú te referías cuando decías que de los 3, 4 años hablar de la pornografía como tal o hablar de temas, de otros temas que tú quieres empezar a tratar con Sí, tus hijos. Yo también me quedé como pensando, sí, digo, no, yo creo yo que Caro después no de se que refería terminé de a eso hablar, puntualmente. no, no, obviamente no. Yo después Claro. de que terminé de hablar, yo dije, ay, yo creo que ellos, claro, la forma en la que lo dije se dio a entender Mm, de que yo tocaba ese tema con mis hijos. No, no, no. El tema fue solamente como un ejemplo, ¿sí? mm, sí, Pero, por ejemplo, bueno, hay otros temas, hay ¿cierto? otros temas, claro. A las edades, uno ya sabe que debe ir hablando, ¿sí? Ujú,
ejemplo, Josh McDowell es un predicador muy reconocido y él ha trabajado también mucho tema de crianza. Y él decía aproximadamente hace unos 4 o 5 años, él decía, mira, la edad promedio en ese entonces en el que un niño se le presentaba o se topaba o encontraba pornografía era entre los 12 y 15 por allá, ¿sí? Adolescentes. Ahora él dice, ya ahora recientemente que se han hecho estudios y todo, la edad promedio en la que un niño se topa con este tema es hasta los 4 años, 4 o 5, decía él, ya preescolares. Entonces, Mm. obviamente yo no le hablo a mi hija de esas cosas porque en nuestro caso no es pertinente a los 3 años, pero cada padre irá mirando, cada padre irá de acuerdo a la situación. Entonces, yo aclaro allí esa parte, aclaro Sí. para la hermana que está haciendo la intervención. Y Meli, pues si nos puedes explicar un poquito cómo manejar ese tema de lo que ella está viviendo. Bueno, No, mira, realmente yo lo que quería complementar ahí, Sandra, y perdóname un recomendarte. segundo. Perdóname un segundo. No, yo no pensé nada malo de que, no pensé nada de la pornografía porque mis niñas todavía no están, lo pensé más como otros temas que les están llegando que yo digo, para mí están muy pequeñas, El tema pero de Ujú. la identidad, ¿no? Sí, Del género y bueno, eso sí, y y ya. en esa ese parte a sentido mí me tiene como quiero súper complementarte preocupada. ahí, porque sí tengo una recomendación puntual para ti, Sandra, y Dime. es el material diseño original. Nosotros, desde el Ministerio Homeschooling Cristocéntrico, lo promovemos en Academia Homeschool también, y pues es un material muy bueno porque está el lenguaje y el contenido que uno debe y puede enseñar según la edad del niño. Sí, eso es una inquietud muy grande, uno no sabe a qué edad empieza uno, sí, y el tema de la ideología de género está muy relacionado con la sexualidad, obviamente, sí, y con también que el niño empiece a entender su diseño y empiece a estar firme respecto a su identidad y sus convicciones. Entonces, en ese sentido, es necesaria una formación sexual desde pequeñitos, ¿sí? Pero a veces uno no sabe hasta qué punto llego, ¿sí? Hasta qué enseño según la edad. Entonces, nosotros sí tenemos este material, de hecho, aquí está Lauritza, no sé si tú puedas, Lauritza, comentarnos un poco más. Lauritza es quien maneja el convenio con el programa Diseño Original. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bien, Lauritza. Bueno, sí, precisamente estaba yo comentando allí en el chat. El programa de Diseño Original es un programa muy, muy bueno y muy completo. Tiene una cosmovisión bíblica. Viene para todas las edades, desde preescolar hasta teens, hasta niños de 17 años. Bueno, yo digo niños, chicos de 17 años. Bueno, entonces es muy, muy completo, muy bueno. Se maneja de la siguiente manera. La parte de preescolar y de adolescentes que va de grado séptimo hasta salir a 11, ¿verdad? Eso se maneja a través de una plataforma que se llama Fundación Ámalos, que es de la creadora del programa, ¿sí? Y la parte de primaria, que es de primero a sexto grado, se maneja a través de una plataforma que es con Axi. Entonces, el material lo tenemos disponible, tenemos un formulario donde se solicita el material. Tiene un valor de 60,000 pesos. Con Axi tiene una duración, la plataforma, le habilitan la plataforma y tiene una duración de 6 meses. Y con la fundación sí es libre, no tiene límite de tiempo, pero la idea es llevar las lecciones de manera consecutiva. Si me esperan un momentico, les puedo mostrar que yo tengo acá uno de primer grado, segundo, todo. Ya, me dan un momentico. Dale, tranquilo. Oye, muchísimas gracias. Por ejemplo, lo manejo con mis hijos. Aquí tengo, por ejemplo, el de cuarto, ¿sí? Y el programa viene así, básicamente, ¿no? Entonces, pues tiene
un contenido pues como muy apropiado, ¿sí? Según la edad, qué es lo que debe enseñar y el tipo de imágenes, porque pues hay imágenes más infantiles para los pequeñitos, hay imágenes que son ya un poco más precisas o más exactas para los niños más grandecitos. Entonces, este material, ojalá, pues digamos, yo lo hubiera empezado a manejar desde preescolar, de verdad, pero pues lo conocimos hasta hace como 2 años. De hecho, en el canal Homeschooling Cristocéntrico está subida un taller que hicimos con Catalina Moscoso, donde ella explicó todo este tema de cómo enseñar y formar en la identidad sexual a los niños. Es como de 2 horas y les recomiendo mucho que lo puedan ver pues, si quieren conocer un poco más de este programa. Meli, varias hermanas, incluyéndome, para que nos comenten el link donde lo podamos conseguir o la librería o bueno. Sí, por Lauritza, si favor. quieres, ya les escribo aquí en el chat el contacto de Lauritza para que Sí. se puedan comunicar con ella y ella les envíe la información. Ella maneja todo el convenio de homeschool con la Fundación Ámalos o con Y con el Nancy. programa en general, porque como dice Lauritza, uno se maneja con AXI, que es la Asociación de Colegios Cristianos Internacionales. Ellos como que tienen la representación del programa, ¿sí? Y otros grados se maneja directamente con la fundación. Entonces, pues ahí les vamos a dejar el contacto. Sí. Y entonces, miren, este es el de, por ejemplo, este es el de primer grado. Está al revés, pero bueno. Miren las imágenes para los chiquis. ¿Sí? Mm. Entonces eso sería como, digamos, como la primera lección. Se les enseña a conocer su cuerpo y es algo muy, muy puntual para ellos, ¿sí? Son imágenes estas para que ellos llenen las partes de su cuerpo. Este es el de primer grado. Y así el de segundo grado también tiene imágenes ya más puntuales. Mire, segundo grado y mire ya lo que estamos viendo. Pero es que hoy en día es necesario estas cosas. Por lo que decía Diana acerca de la exposición que tienen nuestros niños hoy en día. Entonces, este sería segundo grado. Y para resumirles el cuento, al llegar a sexto, tenemos esto. ¿Sí? Imágenes, por ejemplo, que uno veía ya cuando estaba como en tercer año, pues aquí ya no, aquí ya toca hacerlo así, porque ya nuestros niños están, como les decimos, muy expuestos, y aquí tienen las actividades para ellos, todo eso. Entonces, estamos a la orden, mucha gente lo ha adquirido, mucha gente ya lo lleva, de hecho hasta nos los han pedido de afuera, pero no, nos los han pedido hasta de México, pero no sabemos cómo hacerlo para llegar allá. Entonces, bueno, a la orden, cualquier cosa me escriben, me dicen, yo les envío la información. Y lo bueno es que anteriormente tenía un valor de 80,000 pesos, pero desde diciembre ya bajó a 60,000 pesos, en acuerdo con AXI y con la editora del programa. Entonces, de verdad que vale mucho la pena. Exacto, gracias Lauritza. Sí, ahí quedó el teléfono 305-16-89-51, ¿verdad? ¿Ese es? Sí, listo. Entonces, para cualquier inquietud, pueden comunicarse con ella para que les aclare y les dé más información. Bueno, Araceli quiere hacer un comentario. Sí, Sandra recién decía ella de el LGTB, o sea, esta nueva agenda que están imponiendo a los niños, no solamente vienen desde las escuelas hoy por hoy. Hay muchos dibujitos hoy animados que antes, yo me acuerdo con mi hijo más grande, eran completamente inocentes y hoy por hoy ya hay una carga muy grande de sexualidad, ¿no? O sea, y de sensualidad, ¿no? De esto de lo que yo siento está bien porque lo siento y porque me gusta y es válido. Entonces a los niños también les enseñan a que lo que ellos sienten está bien, por más que a otros no les guste. Entonces, por lo menos el ejercicio que tenemos acá en casa es sentarnos a ver los dibujitos con ellos. Y
y chequearlos y ver de qué se tratan, porque la verdad que hoy últimamente hay muchos dibujitos, muchos, que antes eran completamente inocentes, como por decirlo poco yo, y ya empiezan a tener una tendencia sensual y sexual. Y, o había uno, que, mi hijo sabe la evolución, dice que al principio eran ponis, que eran los pequeños ponis, después pasaron a ser unicornios, y después pasaron a tener alas y volar, y después por medio de un espejo mágico se transformaron en mujeres. O sea, hoy por hoy tenemos a esos pequeños ponis siendo mujeres. Entonces, para que vean cómo va avanzando toda esta ideología y cuánto afectan a nuestros niños. Y me acuerdo de Paul Washer que decía que el televisor es una cloaca que está entrando a nuestras casas. Y eso a mí me dejó muy, muy marcado cuando mi hijo era muy pequeño. Entonces, estoy como constantemente filtrando. Así que eso también, o sea, no solamente es en las escuelas los que le dicen, sino también lo que ven, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Araceli. Eso es una confrontación permanente y bueno, aquí en casa por muchos años no tuvimos televisión en cable cuando los niños eran pequeños. Hasta hace como 2 años volvimos a tener. Inicialmente empezó por una situación que se salió de nuestras manos y nos quitaron el cable y luego decidimos para qué vamos a volver a ponerlo. Dejemos así, como dicen, deje así más bien. Y nos quedamos muchos años sin cable y me quité muchos dolores de cabeza porque yo vivía cargadísima por lo que ellos estaban viendo. Entonces a veces se les escapan a uno cosas que terminan viendo y uno, ¡ay! ¿Qué fue esto que vio? Y luego le toca a uno hacer el proceso de que ellos reflexionen sobre eso. Bueno, eso es una forma, ¿no? Otra forma es, pues, como tú dices, estar pendiente y estar con ellos, ver las películas. A veces eso nos pasa con las películas de cine, de Disney, en fin, que nos vamos a cine a ver una película por ser un plan familiar y termina viendo un mensaje nada que ver, contrario a la Biblia, pues, ¿qué toca hacer? Un cineforum. Llegamos a la casa, reflexionamos, opinamos, planteamos la palabra de Dios, qué dice la Biblia, entonces, ¿qué opinan? Y los hacemos como, los ayudamos a que desarrollen discernimiento espiritual, ¿no? Y eso es bueno, pero entonces también los niños tienen que tener cierta capacidad intelectual para razonar estas cosas. Cuando los niños son muy pequeñitos, a veces esas cosas y esos impactos son más fuertes, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, ser sabios acerca de qué edades, ¿no? Uno los puede exponer y de pronto empezar a trabajarles en el discernimiento, con cineforos, con reflexiones, pero hay edades en las que sí es mejor aislarlos por completo, ¿no? Mientras ellos ya van desarrollando de pronto la etapa del pensamiento más del concreto al abstracto, entonces van a ir entendiendo algunas otras cosas más. Ese es un tema complejo, ¿no? Y que el Señor nos dé sabiduría para manejarlo en cada hogar. Pero sí hay muchas luchas que tenemos que enfrentar. Entonces, pues ya vamos a tener ese espacio, si Dios permite, en los grupos pequeños, de repente poder también estos temas y cómo lo manejan y cómo nuestros hermanos nos pueden de pronto también aconsejar o orientar de cómo lo han hecho. Y esto, ahí estaremos muy pendientes para poderles apoyar. Y por el momento con Laurita, si quieren tener una guía también para poder enseñar estas cosas y que no el mundo los esté llenando la cabecita de lo que no es. Bueno, mis hermanos, entonces nos despedimos ya, son las 7. Estemos orando y reflexionando sobre las preguntas que nos dejó Diana sobre este capítulo del libro, Diana Carolina, y nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Vamos a cerrar en oración. Bueno, yo por aquí estoy viendo a la familia Falla Sierra, de pronto nos quieren apoyar con la oración de cierre, el hermano. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Dios les guarde. Bueno, pues demos gracias al Señor por este tiempo y gracias por la oportunidad de podernos conectar y ser edificados en todos estos temas tan importantes para nosotros como padres en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, Padre, te bendecimos, mi Dios, en esta noche, Señor. Te damos gracias
primero por tu misericordia, porque nos has dado un día más de vida, Señor, un día más que vivir como familia para edificar a nuestros hijos, Señor, para poder ser ejemplo para ellos, Dios de los cielos, y criarlos en el temor de Dios, Señor, y criarlos, Padre, de una manera adecuada conforme a tu propósito, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este grupo. Gracias, Padre de los cielos, por homeschooling, Señor, por Jesus School, Padre Celestial, porque han sembrado en nosotros este tiempo y nos han edificado, Padre Celestial, en estos asuntos que muchas veces no nos enseñan de otra manera, sino a través de reunirnos en torno a ser específicos en estos temas. Padre, gracias, te damos, Rey amado, también porque cada familia hemos podido disponer del tiempo para conectarnos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús para aquellas familias que no lo han podido hacer, que seas tú ayudándoles a aparejar su tiempo, Señor, para que puedan, Dios mío, conectarse y aprovechar también de manera adecuada esta oportunidad. En el nombre de Jesús te presentamos esta noche, esta semana que ya ha iniciado, Padre Celestial, este mes de agosto, en el cual te pedimos, Dios de los cielos, que nos dé sabiduría para continuar en la edificación y la educación de nuestros hijos, Padre Santo, y que sea siempre tu gracia, tu gloria y tu misericordia, Señor, la que esté con nosotros, y que podamos a través de nuestra vida glorificarte, Señor, y que nuestros hijos también sean edificados en esa gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Rey del cielo, te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por todo. Amén y gracias. A ustedes. Familia Falla. Bendiciones ahora y entonces nos vemos. Dios los Dios les bendiga. bendiga. Gracias. Chao. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, gracias. Feliz noche. Gracias, bendiciones.